Éxodo 25:8. Estamos ahí en Éxodo 25:8. Amén. Amén. Alguien que lo pueda leer en voz alta ahí. Amén. Ajá. 25:8. Aleluya. Y hará un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Y habitaré en medio de ellos. La clase de hoy se trata de, vamos a estar introduciendo la clase de hoy acerca del tabernáculo, ¿verdad? La enseñanza del tabernáculo, ¿verdad? Que tiene que ver todo referente a Jesucristo. Y a medida que vamos avanzando en la clase, otros días vamos a estar hablando de cada pieza que se encuentra en el tabernáculo. El tabernáculo, obviamente, es esta tienda, ¿verdad? El tabernáculo de reunión, donde el Señor se le reveló a Moisés y le dijo que hiciera conforme al modelo que le había mostrado, ¿verdad? Y todo tiene una tipología que apunta a Jesucristo. Entonces vamos a comenzar por el diseño divino. El tabernáculo fue la primera habitación de Dios viviente que ordenó que se construyera. Y construyó la primera morada de Dios sobre la tierra, ¿verdad? Durante los 40 días que Moisés estuvo en el monte, recibió instrucciones divinas específicas sobre un edificio único, ¿verdad? Dios le dio instrucciones específicas de cómo quería que Dios fuera su morada, ¿verdad? El texto analiza que era un diseño divino, ¿verdad? El texto enfatiza que era un diseño divino. Nada quedó a la imaginación de los artesanos, ni siquiera de Moisés y de Aarón. Toda especificación fue puesta por el Señor, ¿verdad? Dios mismo, ¿verdad? Testimonio, Dios mismo testimonió su agrado y manifestó su presencia como columna de nube. La Escritura llama a este edificio, en un número de pasajes, lo llama como la tienda de reunión, la tienda del encuentro, indicando que el deseo de Dios era tener comunión con el hombre. Inclusive cuando vemos cómo ellos están en el desierto y Dios ordena el tabernáculo, y como al norte, al sur, al este y al oeste se acomodan tribus, ¿verdad? Y como el centro de reunión, la tienda, era el centro del pueblo, ¿verdad? Porque Dios era el centro del pueblo. Gloria al nombre del Señor. Dios también ha dado instrucciones precisas para la edificación de su iglesia, y los hombres añaden o desvirtúan, no cuentan con Dios con su aprobación, ¿verdad? Entonces nuestra intención es poder enseñar acerca del tabernáculo, lo que enseña de Cristo, y cómo eso también representa ciertas verdades del Nuevo Testamento para su iglesia, ¿verdad? Porque todo es una conexión. Inclusive del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, todo hay una conexión coherente, ¿verdad? Acerca de su iglesia y acerca, ¿verdad?, de la iglesia que somos el cuerpo de Cristo, que somos nosotros. La carta de los Hebreos declaran que el tabernáculo y su ordenanza de adoración. Hebreos capítulo 8, verso 5, alguien que me lo pueda buscar. Hebreos 8, 5. Gloria a Dios. Y lo puede leer en voz alta ahí, si el que lo tenga. Hebreos capítulo 8, verso 5. Amén. Ajá. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. El tabernáculo terrenal hablaba de ciertas verdades espirituales mayores que el texto dice que eran celestiales, ¿verdad? Y cumple con varios propósitos fundamentales. Vamos a enumerar varios propósitos que cumple el tabernáculo. Número 1, era el lugar de morada de Dios en medio del pueblo. El tabernáculo era donde Jehová habitaba a través, ¿verdad?, de las Escrituras. Se advierte un progreso, de manera que Dios revela a sí mismo a los hombres. Primero, Dios permanece caminando en el jardín del Edén en contacto con las criaturas humanas que había creado. Segundo, Dios se manifestó a sí mismo a Moisés a través de la zarza ardiendo.
en Éxodo capítulo 3, verso 4. Y en tercer lugar, ¿verdad? Una vez que los israelitas habían llegado libres de Egipto, Dios se reveló a ellos como una columna de nube y como columna de fuego. En cuarto lugar, cuando Moisés hubo acabado el tabernáculo, tales cual el Señor le había indicado, la gloria de Dios permaneció y la misma nube, ¿verdad?, sobre el tabernáculo. Éxodo 40, 34. Dice de la siguiente manera: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Más tarde, ese movimiento, la misma nube, correspondía con la marcha de Israel en el desierto. Había una columna de nube que lo guardaba del calor del día y columna de fuego para alumbrarlo y brindarle calor en medio de aquel desierto. O sea, era símbolo de la presencia de Dios, de la guianza y la cobertura del Espíritu Santo de Dios en medio de su pueblo. En quinto lugar, Dios mismo se reveló a sí mismo para la construcción del templo, ¿verdad? Cuando Salomón inaugura el templo y sacrifica, dice que la nube de Jehová o la presencia de Dios descendió allí. En medio dice, lo voy a leer textualmente, 2 de Crónicas capítulo 7, verso 11. Dice, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego del cielo, consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Dice la Biblia que los sacerdotes no podían ministrar porque la gloria de Dios había llenado la casa. Y por último lugar, estuvo acontecimiento más maravilloso de todo, ¿verdad? En cuanto a la habitación divina, cuando Dios habitó entre nosotros por medio de la persona de Jesucristo, el Emanuel, el Dios con nosotros, ¿verdad que sí? Amén. Y lo que dice Juan, el Evangelio según San Juan capítulo 1, verso 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Aquí vemos el continuo deseo y desarrollo de Dios de habitar en medio de ¿qué? De su pueblo. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Y de manifestarse en su pueblo. El segundo propósito del tabernáculo es presentarle una visión anticipada de la cruz y de la gloria venidera. El tabernáculo se presenta como el mayor tipo de Cristo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Todas las señales de la persona de Cristo y la inmensa obra, su obra anticipada. El tabernáculo habla de la cruz, habla de la obra redentora, habla de la gloria de Cristo resucitado y exaltado. Cuando el Señor Jesucristo terminó su obra en la tierra, Él ascendió al Padre, envió su Espíritu Santo para que habitase en medio de todos los creyentes. Juan capítulo 14, verso 17. Alguien que lo busque y lo puede leer. Juan capítulo 14, verso 17. Evangelio según San Juan capítulo 14, verso 17. Aleluya. Y otro, sí. Y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Muy bien. Hoy en día, cuando un pecador confía en Cristo, su salvador personal, el Espíritu Santo viene a residir dentro de esa persona. Efesios capítulo 1, verso 4. Efesios 1, 14, discúlpeme, Efesios 1, 14. A partir de la conversión a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar dentro de la vida de ese creyente, ¿verdad? Entonces se constituye en templo del Espíritu Santo. Por eso Pablo dice en 1 Corintios capítulo 6, verso 19, o ignoréis que vuestro templo, ignoré que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Efesios 1, 14. Ajá. Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que es las aras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Muy bien, gloria al nombre del Señor. Esa palabra ara significa un pago anticipado. Es un pago anticipado de un pago mayor, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor, ese Espíritu Santo. Y si usted se ve la enseñanza coherente, es que Dios siempre quiere ser el centro de su pueblo, de los creyentes, ¿verdad? Él habita en nosotros desde el tabernáculo, desde el Génesis, la relación con el hombre, el tabernáculo, el centro del pueblo, ¿sí? Cristo viniendo a morar en ese tabernáculo, ¿verdad? Esa palabra griega, cuando dice que tomó carne, tomó cuerpo, la palabra también tipifica que es ese tabernáculo que vino a habitar entre los hombres, y nosotros ahora vinimos a ser morada del Espíritu Santo, ¿verdad? La enseñanza es inconfundible. Antes de la creación existían los hijos,
la segunda persona de la Trinidad, ¿verdad? Y se regocijaba en sus criaturas y su deseo era habitar con ellos, ¿verdad? Juan 1.14, lo hemos leído, creo que lo leímos, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la gloria del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad, ¿verdad? Él había dicho de sí mismo, Juan capítulo 2, verso 19, dice, destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. O sea, hablando que el cuerpo es templo, ¿verdad? Ese tabernáculo que ha venido a morar o que somos nosotros. O sea, que esa idea del antiguo pacto, del testamento, ¿verdad? Usted lo lee en forma, la Biblia tiene algo que se llama la revelación progresiva de la palabra, ¿verdad? A medida que nosotros vamos avanzando, ¿verdad? Vamos conociendo, vamos profundizando, aleluya, y los textos más nuevos, o sea, los textos bíblicos más nuevos, dan más luz que los antiguos, pero no menospreciamos los antiguos. Los textos más antiguos podemos ver las sombras, las tipologías de lo que apuntaba esos textos bíblicos, ¿verdad? Eso es lo bonito de la palabra del Señor Jesucristo, gloria a Dios. El tercer propósito es que el tabernáculo presenta una lección sobre la santidad y el hombre pecaminoso. Este otro, ¿verdad? Fundamento del propósito de Dios de erigir un santuario en el desierto habla de la santidad y el hombre pecaminoso que se encuentra en una extrema oposición. Fíjese cómo Dios, usted sabe, hermano, que el hombre falló. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. El deseo de Dios era que morar en el centro, pero hay un problema, que el hombre es pecador, ¿verdad? El hombre es pecador, pero el deseo de Dios es que Dios quiere ser el centro de ese pueblo. Fíjese cómo Dios no descarta a su pueblo, sino que Él delinea un plan redentor desde el comienzo, ¿verdad? La Biblia dice que ese cordero fue inmolado desde antes de la fundación ¿de qué? Del mundo, ¿verdad? Obviamente entendemos de la presciencia de Dios, que Dios conoce todas las cosas. Y muchas veces la gente se pregunta, ¿por qué si Dios sabía que el hombre iba a fallar? ¿Por qué creó al hombre de todas maneras? Esa respuesta es sencilla. Dios nunca va a romper su plan por la oposición del enemigo. Nunca. Él lo sabía, pero él tenía un plan. Entonces, ¿qué él hace? Él se anticipa, ¿verdad? Se anticipa a las estrategias del enemigo. Entonces usted conoce la historia, la serpiente se metió en el huerto del Edén, fallaron, pecaron, pero la Biblia dice que antes que eso sucediera, ¿qué pasó? Dios había preparado un cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Eso tiene que ver con la providencia divina, que Dios provee antes que falte, Dios provee. Y así funciona Dios. Dios funciona también así con nuestra vida, funciona así con el plan eterno. Hay un plan eterno de Dios, ¿verdad? Aleluya. Y ese plan eterno no se interrumpe por la oposición maligna, no se interrumpe, ¿verdad? Siempre Dios está 1000 pasos adelantado por encima de lo que el enemigo pueda hacer, por encima de los planes del enemigo, ¿verdad? Y eso debe dar confianza en nuestra vida, que no importa lo que pase, Dios siempre se anticipa, ¿verdad? A lo que pueda suceder, a los ataques del enemigo. Por eso es que es muy interesante que nosotros podemos, sobre todas las cosas, comprender la magnitud de la grandeza del Dios que nosotros le servimos, que es un Dios todopoderoso, que es un Dios que tiene providencia, ¿verdad? Que la providencia divina habla de 3 aspectos fundamentales, que Dios es el creador de todas las cosas, ¿sí? Que Dios tiene cuidado de todas las cosas y Él sustenta su creación. Él no creó, Él no hizo la creación, la tiró ahí y se fue por allá a atender otros asuntos. Eso es parte de su soberanía, ¿verdad? Y es bonito entender ese aspecto porque muchas veces los predicadores, si por buena intención o por ignorancia, a veces atienden a engrandecer más el poder del enemigo, del diablo, que Dios lo reprenda, que el poder de Dios, ¿verdad? Que la soberanía y la sabiduría de Dios, ¿verdad? El Dios que nosotros le servimos no improvisa. Él tiene un plan perfecto, delineado, de la A hasta la Z. ¿Cuánto bendice el nombre del Señor? Entonces, el tabernáculo presenta la santidad de Dios y presenta el problema del hombre, que es el pecado. Gálatas capítulo 5, verso 17, la Biblia dice,
Y el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. Hay una oposición entre el hombre carnal y las cosas del espíritu, ¿verdad? Es un conflicto que hay ahí. El tabernáculo enseña en figura como cómo el conflicto se resuelve, cómo Dios resuelve ese conflicto. El hombre puede acercarse a Dios, pero no de cualquier manera. Solo puede aproximarse a través del camino indicado por él. No se admite ninguna excepción, ¿sí? Se rechaza explícitamente a través de este fundamento bíblico que, como dicen por ahí, todas las religiones conducen a Dios. Es una enseñanza ecuménica, ¿verdad? No es una enseñanza evangélica, bíblica, ¿verdad? Eso es lo que enseña el ecumenismo, ¿verdad? El ecumenismo nació, ¿verdad?, como organización en 1948, donde pretendían reunir todas las religiones, ¿verdad? Tienen básicamente algunas doctrinas fundamentales que dicen que en todas las religiones Dios está dormido, ¿verdad? Esa es una de las. Segundo, no se acepta proselitismo, porque se tiene que respetar cada religión, ¿verdad? Aunque nosotros lo que predicamos es relación con el Señor, ¿verdad? Es el evangelio de Cristo, ¿verdad? Religión en términos conceptuales se puede decir que son fórmulas humanas para el hombre acercarse al Señor, pero solamente hay un camino, ¿verdad? Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino es a través de mí. Amén. Entonces, ese tabernáculo resuelve el problema de que Dios es un Dios santo, de que hay un hombre pecador. Entonces Dios pone y establece cómo ese hombre se tiene que acercar a él, ¿verdad? Cómo es que el hombre se tiene que acercar a él. Esto nos lleva al otro punto. El tabernáculo subraya la importancia de la doctrina bíblica de la sangre, ¿verdad? Cuando hablamos de la sangre, hablamos de un principio bíblico que se demandaba muerte del pecador, ¿verdad? Muerte del pecador. Aleluya. Todo el sistema del tabernáculo se apoya en una base inmóvil: la santidad de Dios, honra y su justicia satisfecha. El texto afirma que todo es figura de lo que la eficacia de la sangre de Cristo dice, ¿verdad? Sobre la base del sacrificio, Dios podría encontrarse con el pecador. ¿Por qué? Porque demanda, la Biblia dice que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es ¿qué? Vida eterna. El regalo de Dios es vida eterna. Entonces, aunque Dios puso, ¿verdad? Romanos capítulo 3, verso 25, el que lo busque. Aleluya. Romanos 3, 25. Aleluya. Amén. Ajá. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Muy bien. Aquí entramos en un lenguaje jurídico, ¿verdad? Jurídico, ¿por qué? Porque estamos hablando entonces de la justicia de Dios. Dios es un Dios justo, su naturaleza. Dios creó al hombre, le puso solamente una ley: de todo árbol puede comer menos del árbol de la ciencia del bien. El hombre pecó, que es transgresión a la ley, que es errar al blanco. Entonces hay un problema. Hay un hombre que es cautivo, ¿verdad? Que aunque Dios es amor, ¿verdad? Y el deseo de Dios es salvarlo, aquí vemos un lenguaje que se llama propiciación, ¿verdad? Esa palabra propiciación es y describe cuando un Dios demandaba muerte por el pecado. No porque Dios es un Dios malo, es porque apela a la justicia de Dios. ¿Sí o no? ¿Cuántos me están entendiendo? Dios es un Dios de... ¿Cuántos saben que Dios es amor? Amén. Y ahí es lo que tenemos que entender, que los atributos de la Biblia, los atributos que la Biblia manifiesta acerca de Dios: Dios es santo, Dios es justo, Dios es amoroso, misericordioso, clemente. Pero ningún
como yo dije ahora, no, ningún atributo de Dios invalida otro atributo. O sea, su justicia no es mayor a su amor no es mayor a su justicia. ¿Me está entendiendo? Por eso mucha gente pretende apelar al amor de Dios. Claro que Dios es amor, pero Dios jamás invalidaría su justicia por su amor, ¿verdad? Él no deja de amar por aplicar su justicia, ¿verdad? Y viceversa, igual que todos los atributos. Si nosotros pretendemos engrandecer un atributo más que otro, entonces la revelación de Dios a través de su palabra se desvirtúa, ¿verdad? Entonces lo que estamos construyendo es un Dios a nuestra manera, a nuestro capricho, y no es un Dios bíblico. ¿Cuándo me siguen? Propiciación es la palabra donde se demanda, ¿verdad? Un sacrificio satisface, ¿verdad? La demanda de la muerte del pecador. ¿Cuánto dicen en el nombre del Señor? Amén. Los sacrificios que se practicaban en el Antiguo Testamento era un sacrificio, ¿verdad? Como un remedio temporal, como una sombra. Que ese sacrificio lo que hacía era cubrir el pecado. No lo quitaba como lo hizo el Cordero Perfecto. Cuando Juan, el Bautista, ve a Jesucristo, le dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Porque también cuando nosotros leemos, ¿verdad?, todo lo que es el Pentateuco, todas esas leyes que ahí establece la forma de las ofrendas, de los sacrificios, apuntan a Cristo, porque el sacrificio tiene que ser de cierta manera. Los sacrificios que se presentaban delante de Dios no podían ser sin defecto, ¿verdad? Tienen que ser sin defecto, ¿verdad? Allá en Malaquías, cuando se va el profeta Malaquías, y Malaquías, obviamente el profeta de Dios, le está diciendo al pueblo que le están trayendo lo cojo, lo robado, lo manco, lo que no sirve, le están trayendo a Dios, ¿verdad? Entonces, eso apela a que las ofrendas estaban siendo incompletas, o sea, la ofrenda de ofrecer el sacrificio, ¿verdad? Pero Cristo fue ese sacrificio completo, perfecto, que satisfacía la demanda de Dios, ¿verdad?, por todos los pecadores. ¿Cuánto bendice el nombre de Jesucristo? Ahora bien, el tabernáculo, usted lo mira, es una tienda, tenía el lugar, tenía una puerta, atrio, ¿sí? Tenía otra pequeña tienda en el centro, ¿verdad? Había otra puerta y había un velo, ¿verdad? Cada separación tiene un nombre, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En cada lugar había ciertas piezas que también las vamos a discutir cuando sigamos avanzando en este estudio, que apuntan a Jesucristo, ¿verdad? Pero fíjese, estos elementos están hablando de la exclusión del hombre, ¿verdad? Tanto el velo, ¿verdad?, el lugar santo, que solamente el sacerdote podría entrar una vez al año. Y una vez al año, y entraba con campanas y entraba amarrado por la cintura, por si acaso estaba mal, había muerte, ¿verdad? Y usted puede ver eso como una justicia, ¿cómo es posible? No, es la justicia de Dios. Es como Dios en su revelación progresiva al hombre decide cómo enseñar al hombre. Y ahora nosotros que estamos acá, miramos para atrás y captamos el significado, ¿verdad? Porque tenemos la revelación completa que es la palabra del Señor. Ahora bien, se trata de la exclusión con respecto al santuario, es decir, de lejos de los hombres deberían haberse mantenido de su creador si no hubiera sido por los sacrificios. El camino hacia Dios es que presenta el tabernáculo, es un camino a través del derramamiento de sangre de una víctima inocente, ¿verdad? El acercamiento que Dios establece y que nos enseña a través del tabernáculo es que a través de la muerte de una víctima inocente, a través de su sangre, el derramamiento de sangre, es que tenemos acercamiento hacia nuestro Creador, ¿verdad? Por eso la Biblia dice que sí, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Es una enseñanza que tenemos que entender, ¿verdad? Y esto es tipo de Cristo, que derramó su sangre en la cruz del Calvario. Así que Él abrió el camino hacia Dios. El tabernáculo construye una representación inconfundible del camino de acceso del pecador a Dios. Es a través de Cristo. Solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, llamado ¿quién? Jesucristo. Amén.
La enseñanza bíblica sobre la sangre tiene que ser enfatizada hoy en día. ¿Por qué? Porque Satanás conoce el valor y se opone a ella, ¿verdad? Desearía ver eliminada esa doctrina, ¿verdad? De nuestro vocabulario y de nuestras predicaciones. Y eso tiene, ¿verdad? Gloria al nombre de Jesucristo, alguna explicación. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Quinto, el tabernáculo era un lugar para la manifestación de Dios, ¿verdad? Dios, desde el propiciatorio, habla con su siervo. ¿Qué es el propiciatorio? Dentro del lugar santísimo, detrás del velo, existía obviamente el lugar santísimo, y en ese lugar santísimo estaba el arca del pacto o el arca de la alianza, ¿verdad? Donde era un cajón prácticamente de madera recubierto con oro, ¿sí? Dentro estaba la vara de Aarón que reverdeció, ¿verdad? El maná y las tablas de la ley. Encima de ese cajón estaba el propiciatorio, ¿verdad? Que era una tapa con dos querubines mirando hacia el centro. Ahí se derramaba la sangre, ¿verdad? El trono también se llama el trono de la gracia, la propiciación donde se derramaba la sangre. Y en ese lugar se manifestaba algo que se llamaba la chequina de Jehová. Amén. La presencia de Dios en ese lugar. Éxodo capítulo 25, verso 22. Fíjese. Amén. Sí. 22. 25, 22. Amén. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Número 7, creo que número 7, aquí lo escribí mal, no sé si es el 8 o el 7, pero lo voy a leer. Y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz del que hablaba. El tabernáculo no solamente era un lugar de sacrificio, sino un lugar de revelación donde Dios se daba a conocer y manifestaba su voluntad. Fíjese que cuando Dios quiere ser el centro, no solamente Dios quiere establecer que una relación con el hombre, y obviamente toda relación tiene que ver con la comunicación. Entonces, ese Dios que no se manifiesta no es el Dios de la Biblia. Ese Dios que no habla, que no se comunica, no es el Dios de la Biblia. Y la manifestación principal, ¿verdad?, que habla aquí es la voz de Dios para escuchar su voluntad, ¿verdad? Eso es muy importante también que lo entendamos. Gloria a Dios, porque a veces nos acercamos a la presencia de Dios solamente para ver el fuego, para ver el terremoto y para ver el viento. Pero no queremos escuchar la voz en medio de su manifestación. Y la voz en medio de su manifestación tiene que ver con su voluntad, ¿verdad? Para guiarnos. También el propósito del tabernáculo es que es un lugar para la adoración. El tabernáculo estableció un orden divino de la adoración. La adoración verdadera se fundamenta en la justicia satisfecha, el sacrificio aceptado y la comunión con Dios. Amén. Era un lugar de adoración. ¿Cuántos me siguen, hermano? Amén. Era un lugar de adoración. Y esa adoración tiene que ver con la justicia que satisfecha, el sacrificio aceptado y la comunión con Dios. Ahora, es muy interesante cuando nosotros analizamos, ¿verdad?, ese modelo que nos va siguiendo apuntando hacia la iglesia que es Cristo. La pregunta es, ¿cuál es nuestra motivación de adoración? Porque la motivación de adoración es la justicia satisfecha. El motivo de la adoración, o la adoración, usted lo divide, que glorifica a Dios, que tiene que ver con un sacrificio aceptado, ¿sí? Y tiene que ver con la comunión con Dios, ¿verdad? El texto deja claro que no puede haber adoración auténtica si no hay reconciliación previa. Por eso es que la adoración está ligada al perdón. Y eso lo vemos también en el libro de Hechos, en el cojo de la hermosa. Amén. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. ¿Cómo entró el cojo al templo? Saltando, cantando y alabando. Interrumpió, ¿verdad? Porque hubo alguien que recibió esa gracia manifiesta. Entonces, fíjese, y obviamente la Biblia dice que si la oración del enfermo, si sanara al enfermo y si hubiese cometido pecado, le serán perdonados.
Entonces ahí hubo salvación también. Amén. No solamente sanidad física, sino salvación y muchas veces, ¿verdad? Salvación. Entonces, es bueno para nosotros cuestionarnos dónde es que nace nuestra adoración, ¿verdad? Porque una cosa es alabanza y otra cosa es adoración. Y la alabanza en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, está ligada a una respuesta emocional por Dios haber contestado algo. Pero la realidad es que nosotros, en muchas circunstancias, no siempre hay una respuesta emocional por la cual alabar a Dios. ¿Sí o no, hermano? Porque no es que todos los días Dios anda contestando peticiones. O sea, yo no puedo depender de una respuesta emocional que Dios haya hecho en mi vida para que entonces yo pueda alabar a Dios. Pero la adoración es más profunda. Cuando Jesús encontró la mujer samaritana, ¿verdad? La mujer samaritana, ella era samaritana, obviamente a los samaritanos se les había enseñado a adorar a Dios en ese monte, y a los judíos en Jerusalén en conflicto. Jesús comienza a romper, ¿verdad?, y a indagarle, que conoce el contexto. Los judíos y los samaritanos no se llevaban, incluso los judíos le llamaban perros, ¿verdad?, a los samaritanos, por entender que era una mezcla, ¿verdad? No eran puros judíos. Entonces Jesús le dice: mi Padre está buscando adoradores que adoren a Dios en espíritu y en verdad. ¿Sí? En espíritu y en verdad. ¿Y por qué le dice en verdad? Porque previo, ella dice: a nosotros nos enseñaron a adorar a Dios en este monte. Ella se catalogaba, ¿qué?, una adoradora, ¿verdad?, por tradición, porque le había enseñado. Pero Jesús le dice: mi Padre está buscando adoradores que adoren a Dios en espíritu. ¿Qué tiene que ver con verdad? ¿Qué es una adoración en verdad? Primero, una adoración en verdad es una adoración bíblica. Salmo 119, la Biblia dice que la suma de su palabra es la verdad, ¿verdad? Es una adoración bíblica. Segundo, en verdad tiene que ver con nuestro estilo de vida. Recuérdense que la que está hablando, Jesús le confronta, le dice: 5 maridos has tenido, el que tiene no es tuyo. Entonces, su estilo de vida no concuerda con la adoración. Por eso la confronta, por eso es que a través del tabernáculo nos confrontan y le dice que la verdadera adoración nace con una reconciliación previa. ¿Cuánto bendice el nombre del Señor Jesucristo? Por eso es que adoración es mucho más que una expresión verbal. Adoración es un estilo de vida que glorifica al Señor. ¿Cuánto bendice el nombre del Señor? Ahora, le dice otro principio, le está diciendo que la adoración es en espíritu. Ahora, ¿cuál es la adoración del espíritu? Yo he explicado en varios mensajes que es ser una persona espiritual, ¿verdad? Una persona espiritual no es la más lengua que hable. La persona espiritual no es el más dones que tiene. La persona espiritual, usted es cuerpo, alma y espíritu, eso, ¿verdad? ¿Y dónde saca eso? 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 22, el mismo Dios de paz santifique por completo, punto y coma, espíritu, alma y cuerpo. Está definiendo lo que es el ser. Ahora bien, el cuerpo es el carapacho que usted lo adorna, se va a arrugar o vamos a ir al polvo de la tierra, ¿sí o no? Amén. Es una realidad. El espíritu es el aliento de vida que está ligado ¿dónde? Al alma. ¿Sí? Eso vuelve a Dios. Pero el alma es el asiento de la razón, la emoción y la voluntad. Razón, emoción y voluntad. Ahora, cuando yo aprendo a rendirle esas 3 áreas, entonces yo soy una persona que comienza a caminar en el espíritu, ¿verdad? La razón es a través de los 5 sentidos yo me conecto con el mundo natural. Lo que veo, lo que siento, lo que oigo, lo que huelo, y a veces llego a conclusiones equivocadas porque la Biblia dice, Pablo dijo, refiriéndose a eso mismo, que el hombre no camina ¿por qué? Por vista, por fe. Vista es un sentido, ¿ves? No camino por mi sentido, camino por fe. Ahora eso tiene que ser rendido al Señor. No significa que usted va a ser, no vamos a estar ajeno a la realidad, porque la fe no pretende enajenar o ignorar la realidad. Yo conozco mi realidad, pero desde mi realidad confieso victoria. ¿Ves? Desde mi realidad confieso victoria. Bueno, reconozco que estoy enfermo, pero confieso sanidad. ¿Ves? Derribado, pero no destruido. Perseguido, pero no desamparado. Fe no es negar la realidad. Lo segundo, razón, es la emoción. Lo he dicho muchas veces aquí. Usted va a seguir llorando, se va a sentir mal, se va a sentir herido muchas veces.
muchas, pero usted tiene que sujetar eso al Señor, tiene que sujetarlo. Jeremías capítulo 17, engañoso y perverso corazón, ¿quién lo conocerá? Hay días que usted quiera, hermano, ¿verdad? Siente que estás cantando a lo de los querubines, y hay otros días que te sientes bien lejos. Y eso es natural porque es una lucha continua. Ahora, yo no vivo basado en lo que yo siento hoy. Yo vivo basado en lo que dice las Escrituras. Mis circunstancias no dictaminan mi realidad de lo que yo soy en Cristo Jesús. Yo soy más que vencedor. Pueblo querido por Dios, llamado de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sí? Soy cabeza de Nicola. ¿Cuánto bendice el nombre del Señor? Amén. Entonces, esa es la realidad. Yo baso mi experiencia con Cristo, no en lo que siento, sino que la Biblia dice. Sienta como me sienta. Razón, emoción y voluntad. La voluntad, lo más difícil del hombre es rendir. Nosotros por naturaleza somos voluntariosos. Queremos hacer lo que nos parezca. Queremos hacer todo lo que a nosotros nos parezca bien. Y cuando yo aprendo a rendir mi voluntad, la voluntad de Dios y todas esas áreas, entonces que yo soy una persona que espiritual. Eso es lo que el Señor estaba diciendo, ¿verdad? Y para terminar este paréntesis de la adoración, Cristo le dijo una verdad muy interesante a los discípulos. Velad y orad porque ciertamente la carne es ¿qué? Pero el espíritu siempre está dispuesto. Tu carne es débil, tu espíritu está dispuesto. Entonces, al que tú alimentes más es el que va a fortalecerse. Entonces, la adoración es en espíritu, ¿verdad? En espíritu y en verdad. Pero el principio que estamos hablando es que la adoración auténtica nace de la reconciliación previa con el Señor. No puede haber adoración previa sin confesión de pecado. No puede ser adoración previa si no hay una rendición del Señor, ¿verdad? Para la nación de Israel, el tabernáculo era el centro de adoración. La adoración surge cuando el pecador reconoce la significancia del espíritu del sacrificio de la cruz. Este aspecto se verá en el trato, cuando estaremos hablando del altar de bronce. Y recuérdese que la adoración tiene como centro a Cristo. No todos los días Dios te contesta una petición, pero sí todos los días nos recordamos que Cristo murió por nosotros. Amén. Que Cristo, su misericordia, su gracia nos dio vida. Estamos aquí por gracia y misericordia. Entonces de ahí es que nace la adoración al Señor. Aleluya, gloria al nombre de Jesucristo. ¿Por qué debemos enfatizar en la sangre o en la doctrina bíblica de la sangre o del sacrificio de Cristo? La doctrina de la sangre está enseñada porque el fundamento objetivo de toda relación entre Dios y el hombre no es un elemento simbólico secundario, sino es la base sobre el cual Dios establece su relación con nosotros, ¿verdad? Porque la sangre es la base de la propiciación, ¿verdad? La Biblia nos enseña que solo puede encontrarse con el pecador sobre la base del sacrificio. Y ese sacrificio implica sangre. La sangre representa vida entregada bajo el juicio. ¿Cuánto me dice el nombre de Jesucristo? Por eso el propiciatorio no solo es un mueble, ¿verdad? Es el trono de la gracia fundado sobre la justicia de Dios. Eliminar la sangre es eliminar la base legal del perdón, ¿verdad? Porque la sangre honra la santidad y la justicia de Dios. Dios nos salvó, no nos salvó pasando por alto el pecado. Escuchen bien lo que Dios no nos salvó pasando por alto el pecado. ¿Y cómo así? Bueno, porque Él cargó sobre Él nuestra rebelión, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Porque la gracia tuvo un precio. Para nosotros es gratuita. Él pagó el precio. No es que no costó, ¿verdad? Le costó al Señor. Y Él comparte, ¿verdad? Y nos delega, ¿verdad? A través de cuando creemos y nos justifica a través de su sangre. Entonces, sí, tenemos que entender las consecuencias del pecado. Las consecuencias del pecado. Otro punto importante es que la sangre es el punto del conflicto espiritual, ¿verdad? Satanás conoce el valor de la sangre porque la sangre desarma la acusación de Satanás y la sangre cancela su autoridad legal sobre nosotros. Colosenses dice que fue clavada el acta de decreto contrario.
lo que nos señalaba como pecadores, como culpables, como indignos, como reos de una eterna condenación, fue clavado en la cruz del Calvario, pero fue por medio del derramamiento de sangre en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Aleluya. Y cancela su autoridad legal sobre nosotros, ¿verdad? Y eso es muy importante que lo entendamos. Por ahí hablan de la herencia de maldición, ¿verdad? ¿Cuánto han escuchado esa enseñanza? Bueno, la Biblia dice en el Antiguo Testamento que la maldición alcanza hasta la tercera y la cuarta generación. Pero el que le entienda, ese es el antiguo pacto. Una vez usted está en Cristo, toda maldición no puede avanzar luego del sacrificio de Cristo en su vida. No avanza. No puede prosperar siempre y cuando no haya puertas abiertas, ¿verdad? Pero tenemos que entender eso, que cuando usted viene a Cristo, ¿verdad? Cuando usted viene a Cristo rendido genuinamente, todos los beneficios de Cristo instantáneamente son suyos. No es algo de progreso, hermano. El ladrón en la cruz, ¿verdad? Obviamente murió en ese mismo instante. Y cuando aceptó a Cristo, en ese mismo segundo, fue salvo. Jesús le dijo, ciertamente hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿verdad? Eso sí, el discipulado es progresivo. La madurez es progresiva, ¿verdad que sí? Las profundidades con el Señor es progresiva. Pero los beneficios de la cruz son inmediatamente, ¿verdad? Cuando venimos a Jesucristo. ¿Cuánto lo creen, hermano? Amén. Aleluya, gloria a Dios. Y cuarto, porque tenemos que enfatizar en la sangre, porque, aleluya, podemos caer, ¿verdad?, en un evangelio distorsionado. Un evangelio que solamente Cristo se presente como un buen maestro, ¿sí?, pero que no exija o enseñe a nosotros a seguir sus pisadas, ¿sí? Aceptar a un Cristo como maestro, pero sin aceptar su ejemplo a seguir, ¿verdad? Un Cristo humanista, ¿verdad? Un Cristo que solamente habla de ética, pero sin sacrificio, sin entrega, sin pasión. Un amor que se predica un amor, pero sin juicio. Y de una gracia barata. Ese es el problema cuando no hablamos del sacrificio de Cristo, que traemos una gracia barata. Cuando yo entiendo el precio que se pagó por mí en la cruz del Calvario, yo como creyente, mi respuesta a la gracia es una vida de agradecimiento y de entrega total a Jesucristo. ¿Por qué? Porque entiendo y valorizo el precio tan grande que se pagó por mí en la cruz del Calvario. Y yo en respuesta a esa gracia, obviamente que es el Espíritu Santo, inicia eso en nosotros, ¿verdad? Es que no hay reservas para servir a Dios. Hay una entrega total a Dios, sin reservas, sin condiciones, ¿verdad? No es el evangelio que yo le sirvo para que entonces Él me sirva a mí como un amuleto para que todo lo que yo le pida. Cuando se predica el evangelio real y se entiende el evangelio real, que somos discípulos de Cristo, que tenemos que seguir sus pisadas, entendemos, ¿verdad? Obviamente nunca vamos a alcanzar el sacrificio, ni tampoco le servimos a Dios basada en obra. La salvación no es por obra para que nadie se gloríe, pero la fe salvadora produce obra. Inicia con la fe, pero produce obra, ¿verdad? No es la obra que produce la fe, ¿verdad? Es la fe que se inicia y que produce en nosotros una vivencia. La Santiago dice que la fe sin obra es muerta. Amén. Aleluya. Entonces, el tabernáculo es un lugar para los sacrificios. El tabernáculo no solamente era un lugar de reunión, de adoración, sino un lugar asignado por Dios para el sacrificio. Aleluya. ¿Verdad? Por eso que aquí a este lugar le llamamos, ¿cómo le llamamos a ese lugar? ¿Cómo le llamamos? Altar, ¿verdad? Porque el altar es un lugar de ¿qué? De sacrificio, ¿verdad? Que produce conexión con el Señor, ¿verdad? Aleluya. Número 1, mediante el sacrificio de Dios establecemos, mediante el sacrificio de Dios estaba enseñando cómo el pueblo podría acercarse a Él, ¿verdad? El acercamiento a Dios no era libre ni espontáneo, ¿verdad? Sino tenía regulaciones por un sistema de sacrificio establecido por Él mismo. Los sacrificios enseñaban que el hombre pecador no podía presentarse hacia Dios
sin mediación ni expiación. El tabernáculo mostraba en figura de que Dios había provisto un camino, pero ese camino exige sacrificio. No se trataba, ¿verdad?, de un simple ritual religioso, sino de una enseñanza divina progresiva sobre cómo podemos resolver el conflicto entre la santidad de Dios y el hombre pecaminoso, ¿verdad? Hay enseñanzas sobre cada paso que debería darse para el sacrificio según el sistema de Levítico, ¿verdad? La orden era ofrecer una víctima y esta debería tener ciertas cualidades, ¿verdad? Gloria al nombre de Jesucristo. Porque esto era prefigura de Jesucristo. La finalidad del sacrificio era lograr el acceso a Dios. El tabernáculo enseñaba que este acceso a Dios solo podía alcanzarse entregando como una ofrenda a través de la puerta para refugiarse por la fe en la sangre del sustituto. Un aspecto fundamental de los sacrificios es que la santidad de Dios tenía que ser respetada. ¿En qué consiste este aspecto? En que todo pecado tenía que recibir justo castigo. La santidad de Dios no hubiera quedado satisfecha sin un solo pecado hubiese quedado pendiente sin castigo. Romanos 6:23, alguien que lo busque y lo lea, por favor. Aleluya, es un texto que hemos mencionado, pero ya es. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria al nombre de Jesucristo. ¿Verdad? La puerta exterior del tabernáculo, ¿verdad? Siempre estaba abierta. La que daba el atrio es una puerta que siempre estaba abierta, ¿verdad? Y el fuego siempre ardía del altar de los sacrificios. Constituye un signo claro de la intención de Dios. Él estaba siempre dispuesto a recibir la ofrenda voluntaria de su pueblo, aparte de lo que había indicado como obligatorio a ciertas horas del día. Esto todavía hoy, anhelando que el hombre vuelva. También el tabernáculo habla del alto costo de la salvación, ¿verdad? El tabernáculo es un lugar sacrificio, el sacrificio habla del alto costo de la salvación. Tuvo un costo demasiado elevado, la gracia no es barata, la gracia costó sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Gloria al nombre de Jesucristo. Isaías 53:10. Aleluya. Isaías 53:10. El que lo tenga lo puede leer. Confianza. Ajá. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole al padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Será linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Sí, Señor. El tabernáculo, y a través de estos sacrificios y a través de todo lo que hemos discutido, ofrece un claro despliegue del carácter de Dios. Hemos hablado de la justicia de Dios, la santidad de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios, a través de estos conceptos que hemos hablado. Y todo esto apunta a Jesucristo, a la cruz del Calvario. Gloria al nombre de Jesucristo, ¿verdad? Poderoso el nombre de Jesucristo. Poderoso Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Poderoso el nombre de Jesucristo. El tabernáculo es supremamente un tipo de Cristo. Todo el tabernáculo apunta hacia su persona y obra, y el santuario en el desierto prefigura la persona única en la cual se ha unido la deidad plena y la humanidad plena sin pecado. Sin duda alguna, el tabernáculo está incluido y en primer lugar en el pensamiento del que dijo Moisés escribió de mí. Eso lo dijo Cristo en Juan capítulo 5, verso 46. El tabernáculo presenta también en figura de la iglesia, porque ella es la habitación de Dios ahora
del Espíritu Santo. Y presenta también una figura al creyente en Jesucristo. El santuario es tipo, ¿verdad? Es símbolo de cada hijo de Dios. Tanto la iglesia como el creyente como individuo están tipificados en el santuario, razón de su unión con la gloria, con la gloriosa persona del Espíritu Santo, ¿verdad? El tabernáculo arroja luz sobre el crecimiento espiritual que espera el creyente después de la conversión, ¿verdad? Presenta figura el comienzo de la vida espiritual, presentando nuevos pasos para que el creyente pueda dar su vida en santidad y servicio a la consagración a Dios. Con esta finalidad, para aprender estos nuevos pasos, ¿verdad? Vamos a seguir, ¿verdad?, estudiando todo lo que los elementos que están dentro del tabernáculo. Gloria al nombre del Señor. Hasta que lleguemos al arca del pacto, ¿verdad? Y algunos conceptos del Antiguo Testamento, para tener con el propósito de tener una mejor comprensión acerca del Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Y cuando hablamos acerca de la ley, cuando hablamos acerca de usted va a tener una mejor comprensión del Nuevo Testamento, ¿verdad? A través de los estudios de la palabra. Así que creo que hasta